Buenas noches. Qué bueno que podamos hoy estudiar la palabra del Señor juntos. Que ustedes allá y yo acá podamos juntos por este medio estudiar la palabra del Señor. Vamos a poner todo en las manos del Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en cada uno de nosotros, que podamos entender tu palabra, podamos aplicarla a nuestras vidas, que crezcamos espiritualmente como resultado del estudio bíblico de esta tarde, que todo, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar estudiando. ¿Qué pasó? Ah, ahora sí. Hoy vamos a estar estudiando sobre el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, no vamos a comenzar desde que el Espíritu Santo redarguye al inconverso de pecado, de justicia y de juicio, sino que vamos a comenzar con el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente, o sea, desde que nace de nuevo. Y vamos a ver el nuevo nacimiento, vamos a ver la morada del Espíritu, la nueva criatura o nueva creación, que somos predestinados y la herencia. Vamos a ver también el sello del Espíritu, el bautismo del Espíritu, el bautismo en agua, la llenura del Espíritu y el Espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a ver hasta dónde llegamos esta noche. Espero que podamos estudiar todo, que podamos completarlo. Entonces, hoy vamos a estar estudiando sobre el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Primeramente vamos a Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3 y vamos a ver la conversación de Jesús con Nicodemo. La conversación de Jesús con Nicodemo. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Suponemos que vino de noche para que sus colegas del Sanedrín no se dieran cuenta, porque él se convirtió en discípulo. Aquí está preguntando, averiguando, pero él después se convirtió en discípulo. Y que volvemos a encontrar a Nicodemo en la cruz, cuando José de Arimatea vino para recoger el cuerpo de Jesús y sepultarlo. También vemos a Nicodemo. Lo único que menciona que Nicodemo estaba ahí es Juan en su evangelio. Entonces dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús lo está evangelizando. Nosotros también a veces usamos este mismo pasaje para evangelizar a las personas, para hacerles ver la necesidad de un nuevo nacimiento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que el espíritu está muerto en delitos y pecados y el Espíritu Santo viene al espíritu del creyente y le da vida. Jesús entonces le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo está entendiendo que está hablando de un segundo nacimiento de mamá, un segundo nacimiento físico. Y Jesús entonces lo corrige y le explica. Y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, hay mucha confusión hoy en cuanto a qué significa nacer de agua. Esa expresión se usa aquí, se usa también en Primera de Juan. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del nacimiento de mamá. O sea, recuerde que Nicodemo se había confundido en cuanto a de qué segundo nacimiento estaba hablando Jesús y
Jesús aquí le está aclarando, le está diciendo en realidad, de cierto te digo, que el que no naciere de mamá y también del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el nacimiento de agua, ¿de qué está hablando? Bueno, nosotros, el cuerpo es, creo que 97% agua o 92%, no estoy seguro, pero más de 90% agua. Además de eso, nosotros cuando estamos en el vientre de mamá, estamos en el saco y es una solución la que tiene ahí. En el parto, que es un parto normal, el parto ideal es que el momento del parto, entonces se rompe ese saco, se rompe la fuente y nace literalmente en medio de agua. Entonces, a eso se refiere al nacimiento de agua, está hablando del nacimiento de mamá, el nacimiento de agua. Entonces, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hace falta dos nacimientos, pero no son dos nacimientos iguales. Es un nacimiento de mamá, nacimiento físico y nacimiento del Espíritu. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Aquí se aclara mejor. Entonces, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí está diciendo claramente que el nacimiento de agua es nacido de la carne. O sea, eso es donde venimos con la semilla de Adán y entonces ese es el nacimiento físico. Lo que es nacimiento de la carne, carne es, está hablando del nacimiento físico. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Entonces, es cuando el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y le da vida. Se llama nuevo nacimiento. Dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento, y aquí hay un juego de palabras en el griego, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el griego, aquí lo que está diciendo es el neuma sopla de donde quiere y oyes su sonido. El viento no se ve, se oye su sonido, se ven sus efectos. Entonces, por eso dice Jesús más, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del neuma, o sea, del espíritu. Entonces está hablando de viento y está hablando de espíritu. En el griego es la misma palabra, pero y entonces para aclararlo Jesús está usando esta ilustración. Entonces vemos que el nuevo nacimiento es cuando el espíritu está muerto en delitos y pecados y el Espíritu Santo viene a la persona que cree, que acepta a Jesucristo como Salvador personal y nace de nuevo. Y entonces se establece morada. Vamos a Juan capítulo 14. Esto es Jesús hablando con sus discípulos la noche en que fue entregado. Recuerde que a la usanza de los judíos de contar los días empieza al atardecer, o sea, el momento que se pone el sol. En ese momento empieza el nuevo día. Así que esto fue 14 Nisan a la usanza judía, aunque se podría decir que es la noche anterior a nuestra forma de pensar, pero es la noche de que ya es 14 Nisan a la usanza de los judíos. Y Jesús está entonces dándole sus últimas instrucciones a sus discípulos. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, Jesús está diciendo que Él es consolador, pero Él de otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿De qué está hablando? Bueno, Jesús estaría con ellos 3 años y medio y Él se va. Entonces el Espíritu Santo que viene es el consolador que viene y se queda. Jesucristo vino y se fue, estuvo 3 años y medio. Ahora no significa que no está, pero está en la persona del Consolador o en la persona del Espíritu Santo. Cuando decimos nosotros tenemos a Cristo en el corazón, lo que en realidad estamos diciendo es que el Espíritu Santo es porque recuerde que nosotros tenemos en Él al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros y por eso dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu
de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, aquí hay dos preposiciones muy importantes que aclaran la relación antes y después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. En la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor es cuando Él paga el precio de nuestra redención y Él entonces muere para nuestra redención y resucita para nuestra justificación. Ahora, en este momento, cuando Jesús está hablando con sus discípulos antes de su muerte, sepultura y resurrección, entonces dice que el Espíritu Santo mora con vosotros y estará futuro en vosotros. Ahora, ¿cuándo? Bueno, a partir de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, vamos a ver eso en un momento, cuando Él ya estará en ellos, porque ya se cumplió la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, Jesucristo no ha vuelto, sino que Él va a venir en su segunda venida. Pero cuando Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, está hablando del Consolador. O sea, nosotros tenemos a Jesucristo en el corazón, en la persona del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 20. El capítulo 20 es ya la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que es el día que Jesús resucitó, recuerda que Jesús fue crucificado miércoles, entonces el jueves fue el primer día de los panes sin levadura, que era sábado, pero por fechas, 15 Nisan. Luego el viernes, que fue cuando los judíos vinieron donde Pilato y le pidieron una guardia para la tumba, que los discípulos no se robaran el cuerpo de Jesús y dijeran que había resucitado. Y entonces también las mujeres prepararon las especias, que eran 400 libras, más o menos lo que se usaba normalmente. Y luego vino el sábado de séptimo día. El sábado de séptimo día, entonces las mujeres lo guardaron, todo el mundo lo guardó y también Jesús lo guardó en la tumba. Él terminó de cumplir la ley, guardando el sábado, observando el sábado en la tumba y resucitó el primer día de la semana, que es, por cierto, el día de las primicias, el día que los judíos estaban celebrando las primicias o los primeros frutos. Entonces, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Ahora, si alguien usa este versículo para probar que los creyentes se reunían en domingo, no es cierto. Ellos no estaban reunidos en domingo porque era domingo. No estaban reunidos porque era el primer día de la semana. Eso vendría después, donde ellos se congregarían en nosotros también en conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ellos están reunidos por miedo de los judíos. O sea, ellos temían que ahora vinieran los judíos a matarlos a todos ellos, así como mataron a Jesús. Entonces estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús, donde ellos estaban reunidos. Estaban con las puertas cerradas, dice Juan. Dice, sí, Juan. Estaban con las puertas cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie. O sea, él apareció. Les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. O sea, era comprobando que era él. Las manos y el costado, las manos habían sido traspasadas por los clavos y el costado también había sido perforado por la lanza del centurión. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora aquí hay también palabras interesantes en el griego. Apóstolos es el enviado. Apostelo, yo te envío o yo os envío. Entonces, bueno, la forma no es, pero es la palabra. Y entonces los apóstoles son personas que han sido enviadas.
la diferencia entre un apóstol y un misionero. Un apóstol es una persona llamada por Jesucristo y enviado por Jesucristo. Un misionero es llamado por Jesucristo, pero enviado por una iglesia. Entonces, como me envió el Padre, así también yo os envío. Seguimos leyendo versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. Recuerdan allá atrás en Juan 14, donde él dijo, está con vosotros y estará en vosotros. A partir de este momento, el Espíritu Santo entonces está dentro del creyente. El Espíritu Santo está en el espíritu del creyente. Ahora, esto no se repitió porque no era necesario. Ahora, desde que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y le da vida y establece morada. Entonces, a partir de ahora, cuando nacemos de nuevo, nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo. Vamos ahora a Hechos capítulo 19 para ilustrar esto. Hechos capítulo 19 es después que en el capítulo 18 estaba Apolos ahí predicando y Aquila y Priscila lo animaron para que siguiera y fuera a Corinto. Y entonces él ahora estaba en Corinto. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto y aparentemente estos discípulos habían sido discipulados por Apolos, que conocía solamente el bautismo de Juan. Eso puede estudiarlo usted en Hechos capítulo 18, donde dice que él conocía solamente el bautismo de Juan. Entonces Aquila y Priscila lo instruyeron. Él tenía buen bautismo, pero él no tenía autoridad para bautizar a otros, porque el bautismo de Juan era válido, pero el bautismo de Juan era válido para formar parte de la iglesia de Jesucristo, no para bautizar a otros. En cambio, Jesucristo traía la autoridad del Padre para bautizar y también para delegar autoridad en las iglesias para que pudieran bautizar en su nombre. Entonces, leyendo otra vez, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, algo vio en ellos que le faltaban. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Ahora, tomen nota. Les está preguntando, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, lo normal es que a partir de que Jesús sopló, nosotros al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, recibimos el Espíritu Santo al creer. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabían nada. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora recuerde que en el capítulo 18 de Hechos habla de que Apolos es lo que él el único sabía, era el bautismo de Juan. Evidentemente él entonces bautizó a estos creyentes, los evangelizó, los bautizó, pero ellos no habían recibido realmente al Señor y no habían sido bautizados escrituralmente. Dice entonces aquí, eh, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, vamos a ver más al respecto en un momento, pero tomen nota que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a volver a este pasaje. Entonces vamos ahora a Romanos capítulo 8 y el versículo 16. Aquí estamos hablando de posición. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, entonces dice Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es posición. Yo soy hijo de Dios. Del momento que yo acepto a Cristo como Salvador personal, entonces el Espíritu Santo le da vida a mi espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, y luego da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios, salvado por la gracia del Señor, redimido por la sangre del Cordero. Vamos entonces ahora a 2 Corintios 5:17, porque vamos a hablar de
una nueva criatura o nueva creación. O sea, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, entonces somos una nueva criatura o una nueva creación. Ahora, la carne no. La carne es carne, tiene un destino que es 2 metros bajo tierra. Entonces la carne no se convierte, pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿qué es lo que está en Cristo? El Espíritu. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a Romanos capítulo 12, porque aquí, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo que vive y mora en nuestro espíritu comienza a trabajar en el alma. Alma es mente, sentimientos, voluntad y conciencia. El alma es la tierra de nadie, por decirlo así. El alma es el campo de batalla entre el espíritu por un lado y la carne por el otro lado. Entonces, el espíritu está aquí, ahí mora el Espíritu Santo. La carne está aquí y quiere seguir haciendo las obras de la carne. La carne no se convierte. Y entonces lo que está aquí en el medio es el alma, mente, sentimientos, voluntad y conciencia. Ahora está apelando entonces el apóstol Pablo a los creyentes y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora hay dos clases de sacrificio, el sacrificio vivo y el sacrificio muerto. El único sacrificio muerto que Dios acepta es el sacrificio de Jesucristo. Él no acepta un sacrificio muerto nuestro, sino un sacrificio vivo. Y entonces que ofrezcáis o presentéis vuestros cuerpos. O sea, que yo crucifique la carne cada día y le presente al Señor mi cuerpo o mi carne como crucificado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, esto es algo que hacemos con la mente, la mente, bueno, la voluntad. Voluntad es parte del alma, es donde tomamos las decisiones. No os conforméis a este siglo, o sea, no permita que el mundo lo meta en su cajón, no permita que el mundo lo meta aquí dentro donde ellos quieren. No os conforméis a este siglo, sino, la palabra sino es la conjunción más fuerte que existe en el griego, 180 grados, sino, transformaos. Ahora, la palabra transformaos en el griego es metamorfuste, y de ahí viene nuestra palabra metamorfosis, o sea, pasar de gusano a mariposa, por decirlo así. Entonces es una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No está hablando de la mente, está hablando del entendimiento. Ahora, ¿qué es entendimiento? Entendimiento es la forma que interpretamos los hechos. Es el entendimiento, cómo entendemos, cuál es el color del lente a través del cual estamos mirando. Entonces, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En realidad aquí la voluntad de Dios es ascendente. La buena, la agradable y la perfecta. Ahora, la buena voluntad de Dios es donde estamos cuando recién hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Y vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo más un poco las cosas. Entonces pasa a ser la voluntad agradable, ya nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, estudiando la palabra, asistiendo a la iglesia y haciendo lo que los creyentes hacemos y entonces nos sentimos agradables, estamos bien. Pero para crecer realmente y llegar a ser un ser espiritual, entonces es cuando nosotros experimentamos la voluntad perfecta de Dios. O sea, no estamos viviendo en el plan B, estamos viviendo en el plan A, estamos viviendo en el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando Dios nos hizo para un propósito específico. Nos dotó de dones y talentos para que nosotros podamos desempeñar o llevar a cabo el plan que Él tiene para nuestra vida. Entonces, todo eso está conformado desde que nosotros nacemos. El plan de Dios, yo creo que nosotros estábamos en Adán cuando Dios creó a Adán. Y todo esto viene como consecuencia. Entonces, esa es la perfecta voluntad de Dios, es que nosotros
estemos permitiendo que Dios desarrolle en una forma completa y total su perfecto plan para nuestra vida. Siendo renacido, vamos ahora a Primera de Pedro, perdón. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 23. Siendo renacidos, o sea, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible. Simiente corruptible es la simiente de papá, sino de incorruptible, o sea, la simiente del Espíritu, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios nos hace ver la voluntad de Dios y el Espíritu Santo entonces nos comunica su palabra y hace que nosotros tomemos la decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal. Colosenses 3:10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, es una nueva criatura. Nosotros vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar espiritualmente. Dice el versículo 10, y revestido del nuevo. O sea, como cuando nos levantamos por la mañana. Cuando nos levantamos por la mañana, entonces estamos con la ropa añeja, la ropa de la noche. ¿Qué hacemos? Nos quitamos la ropa añeja, nos metemos al baño y luego nos vestimos con ropa limpia. No nos volvemos a poner la misma ropa, sino que ponemos de ropa limpia. Igualmente, espiritualmente hablando, entonces nos deshacemos de la vieja manera de vivir y nos permitimos que el Espíritu Santo nos limpie y luego nos vestimos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, el conocimiento pleno es la voluntad perfecta de Dios. Cuando nosotros ya hemos crecido espiritualmente y estamos entendiendo plenamente la voluntad del Señor para nuestra vida y estamos permitiendo que Él pueda desarrollar esto en nuestra vida. O sea, es el crecimiento espiritual, le llamamos también a eso santificación. Gálatas 6:16. Aquí está escribiéndole a los Gálatas, que eran gentiles, y está hablando de circuncisión e incircuncisión. La circuncisión es en el miembro viril porque es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y es el pacto de Dios con un hombre para producir un pueblo que va a traer al mundo al Salvador. Y por eso es en el miembro viril. Es la señal, es la circuncisión en el miembro viril. Pero entonces los judíos, que son descendientes de Abraham por la carne, se practica la circuncisión. Mucho se discutió en el tiempo de Pablo acerca de los gentiles, cuando ellos se convertían. Y parece que habían muchos fariseos que se convirtieron en Jerusalén. Y ellos comenzaron entonces a tratar de meter en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino también iban tras Pablo en sus enseñanzas y las iglesias que él iba plantando por Asia Menor, diciéndoles que los gentiles tenían que circuncidarse y tenían que cumplir con la ley. Debido a esta situación fue que la iglesia de Antioquía mandó a Pablo y a Silas para que fueran a Jerusalén y discutieran con los apóstoles y con la iglesia esta situación para que ellos dieran su consejo. A esto le llamamos el Concilio de Jerusalén, que está en Hechos capítulo 15. Y la decisión que tomaron es que no, que los gentiles no se tienen que circuncidar, sino que ellos se la llama la incircuncisión y ellos como incircuncisos, entonces ellos sí pueden ser creyentes. Pero ahora entonces Pablo está escribiéndole a los Gálatas y les dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, que está hablando en el miembro viril, sino una nueva creación. Ahora hay otro pasaje también donde habla de la circuncisión
en cuanto al creyente se refiere. La circuncisión es cuando se corta el prepucio y se desecha. Así también espiritualmente hablando, entonces la circuncisión espiritual es cuando se corta al viejo hombre y se desecha, o sea, la crucifixión de la carne. Y esta es la nueva criatura o una nueva creación. Vamos ahora a Efesios capítulo 1 porque vamos a hablar un poco acerca de predestinados. ¿Qué significa predestinados? Bueno, hay algunos que andan diciendo de que predestinación significa que el que está en la lista para ser salvo se va a salvar y inclusive no tenemos que decirle nada porque ya está en la lista, pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia lo que enseña es que todo aquel que cree, mi Biblia, y espero que la suya también diga en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando habla de predestinados, no está hablando de que algunos están siendo predestinados para ser salvos y otros no. Está hablando de los creyentes. O sea, la palabra predestinación se usa de dos maneras en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Está hablando de que Cristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser nuestro redentor. Y nosotros hemos sido predestinados para que al creer, entonces nosotros seamos formados y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos ahora aquí en Romanos 8:28, que mucha gente se sabe esto, pero muchas veces no saben lo que sigue. Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todos los que son creyentes, todo ayuda bien. O sea, todo es parte del plan de Dios para nuestra formación. Dice el versículo 29, que mucha gente no han visto el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, que él sabía que ellos iban a ser creyentes. Entonces, ellos han sido predestinados para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, la predestinación del creyente es para que Jesucristo sea formado en nosotros, que nosotros seamos hechos o conformados conformes a la imagen de su Hijo. Estamos hablando que la imagen interior de Jesucristo se desarrolla en nosotros para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a Efesios capítulo 1 también. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo es parte del proceso. Vamos ahora sí a Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, nosotros hemos sido escogidos en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Y en Él nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, para que nosotros seamos formados y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces, no solamente hemos sido predestinados para ser formados y conformados a la imagen de Jesucristo, sino que también hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que no solamente hemos sido predestinados para ser formados y conformados a la imagen de Jesús, sino que también hemos sido predestinados para formar parte de la familia de Dios.
Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro hermano mayor, el Espíritu Santo es nuestro consolador y nuestro compañero inseparable, y usted y yo somos hermanos en Cristo y todos somos hijos de Dios. Entonces hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, vamos ahorita al versículo 11 y 12 para ver cómo es que Él va formando en nosotros precisamente esto, para que nosotros lleguemos a ese punto, para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos al versículo 11. En Él, o sea, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia. Recuerde que la herencia es de que nosotros somos hijos de Dios y como hijos entonces también somos herederos y coherederos con Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces el papel del Espíritu Santo es trabajar en nosotros como creyentes para ir formando y conformando la imagen de Jesucristo, para que lleguemos a ser alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces quiere decir que ahí está hablando de los judíos y luego dice, seguimos leyendo, dice también vosotros, pero no copies. Entonces nosotros somos predestinados para ser formados y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a Efesios 1:11, donde vamos a repetir esto. Ya lo leímos, pero quiero que lo veamos otra vez en el papel de herencia. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, ¿cuál es la herencia? Bueno, vamos a seguir viendo cuál es la herencia a que nosotros ahora tenemos derecho. Vamos a Efesios 1:13. Vamos a hablar del sello del Espíritu, pero todo esto está conectado. Usted puede estudiarlo mejor ahí en su Biblia, en Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, o sea, en Jesucristo, también vosotros, está hablando de los gentiles, de los efesios. Ahí está, en los versículos anteriores habla de nosotros, los judíos. Ahora está hablando de vosotros, los gentiles de la iglesia de Éfeso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aquí estamos hablando del sello del Espíritu. Ahora, ¿qué es el sello del Espíritu? El sello del Espíritu evidentemente es una marca en el creyente que nos identifica como hijos de Dios y también nos identifica como herederos. Entonces, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo personalmente creo de que la marca o el sello está en la frente o en la mano. Y la razón por la que yo ato cabo, si saco eso en conclusión, tal vez estoy equivocado, no sé, pero yo he pensado que eso es porque la Biblia dice que la marca de la bestia, 666, va a ser en la frente o en la mano, y el creyente no va a poder recibir eso. Y yo creo que la razón por la que el creyente no puede recibir la marca de la bestia es porque el espacio ya está ocupado, porque ahí está el sello del Espíritu. Pero eso es lo que yo pienso, tal vez estoy equivocado. Vamos a ver. Cuando venga el Señor, no, vamos a darnos cuenta. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Ahora, ¿qué son las arras? Es una garantía. Ustedes más jóvenes no recuerdan, pero antiguamente en las bodas, especialmente las bodas católicas, usaban las arras. Y yo recuerdo cuando las novias andaban buscando, usaban el daime, o sea, la moneda de 10 centavos de dólar, que era de plata en ese entonces. Y entonces andaban buscando eso porque eso se usaba en parte de la ceremonia. Y el propósito de eso, mucha gente tal vez no lo sabe, pero el propósito de eso, lo que representaba en la boda, en el matrimonio, era el precio de compra de la novia para con el padre de la novia.
Ahora, esto ocurría en los lugares orientales y creo que todavía en algunas partes, donde el novio tiene que pagarle al padre de la novia. Sí sé que ocurre en la India. El tiempo que ella no va a estar en casa sirviendo a la familia, entonces el novio tiene que pagárselo como arras. Yo no sé si todavía está, pero eso en un tiempo estaba así. Entonces, las arras es una garantía. El ser sello del Espíritu es las arras de nuestra herencia. O sea, este cuerpo ha sido sellado. Es las arras de nuestra herencia. ¿Y cuál es la herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿De qué está hablando? Está hablando que cuando Jesucristo viene en la resurrección, vamos a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal. Y ese cuerpo glorificado, ese cuerpo inmortal, entonces eh, es la posesión adquirida. Esa es la posesión adquirida, que ya Jesucristo pagó el precio de nuestra redención, pero nosotros la vamos a recibir en la resurrección. Vamos ahora a Lucas. Vamos a ver en cuanto al bautismo del Espíritu. Ya esto se me está alargando un poquito. Ah, ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Estamos como por la mitad. Yo creo que mejor paramos aquí y seguimos la próxima semana. Yo creo que es conveniente que paremos aquí y que sigamos la próxima semana para que, porque no es conveniente hacer muy largos los estudios. Ya algunas personas, incluyendo mis hijos, me dijeron, papi, no haga tan largos los estudios. Así que vamos a parar aquí, vamos a continuar la próxima semana y con esto lo que quiero decirles es de que nosotros necesitamos aplicar esto a nuestras vidas, aceptar a Cristo como Salvador personal, sabiendo que el Espíritu Santo va a morar en nosotros y va a trabajar en nuestra alma, mente, sentimiento, voluntad y conciencia para ir formando en nosotros el carácter interior de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos el sello del Espíritu, que es las arras, es una garantía, identifica que este cuerpo el precio ya ha sido pagado. Y cuando Cristo viene vamos a recibir esa herencia cuando recibimos el nuevo cuerpo inmortal, con el cual vamos a pasar toda la eternidad en la presencia del Señor. Y si usted no ha tomado esta decisión, si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como Salvador personal, entonces lo invito para que usted tome esa decisión. Ahí donde está, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Y si gusta, ore conmigo. Bendito Padre, yo soy pecador, pecadora. Reconozco que he pecado delante de ti. Me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Te recibo como mi suficiente Salvador personal, creyendo que lo que tú hiciste en la cruz fue por mí y fue el pago total de mi deuda. Te recibo como mi Salvador personal. Entra a mi vida. Hazme una nueva criatura. Gracias, Señor. Ahora, si usted ha dicho esto, entonces me gustaría saberlo. Y tengo material que quiero enviarle. Si usted ya es creyente, entonces ahora lo que queda es que usted le diga al Señor de que necesita que Él vaya formando ese carácter interior en usted, que Él vaya trabajando en su vida. Y eso ocurre cuando usted le rinde al Señor su voluntad, su disposición, cuando usted se baja del trono de su vida y permite que Jesucristo se siente allí y entonces pueda ir trabajando y creciendo como creyente en la voluntad del Señor. Y la forma como eso se hace es una decisión y luego entonces permitir que Él trabaje en la palabra de Dios. Hay que pasar tiempo con el Señor en su palabra y en oración, que Él pueda trabajar. Y tengo también material que le puedo enviar como creyente. Si usted me dice, se comunica conmigo, vamos a dar la dirección para que pueda comunicarse conmigo. Entonces, ahí está
puede comunicarse al correo electrónico. Vamos a darle en un momento. Si tiene oportunidad de hacerlo por WhatsApp, entonces el área de Costa Rica es 506-8708-5569. O puede escribirme también en un momento. Tome papel y lápiz y anote para que pueda escribir en la despedida. Está cómo comunicarse en Facebook, Iglesia Bautista Misionera del Camino, y en YouTube, Ministerios Hermano Walter. Así que, si no tiene una iglesia y vive en el área metropolitana de San José, entonces le invitamos para que se congregue con nosotros este próximo domingo. También ahí en la despedida va a estar la información. La próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar con este tema. Buenas noches.